Hola, mi nombre es Joan Camilo Velázquez Muñoz y para el ACA de la materia de dispositivos móviles vamos a utilizar un computador portátil Asus X442UA. Tiene un procesador Core i3 de séptima generación, específicamente el 7100U. Tiene un disco mecánico de 160 GB, tiene 4 GB en RAM. Y la falla que tiene esta computadora portátil es que no arranca el sistema operativo. Al darle el botón de encendido, al conectarlo por un cargador, el computador enciende, da imagen, pero no nos arranca el sistema operativo. En este momento yo voy a presentar la falla que tiene en sí el computador, así que vamos a conectarle lo que es el cargador, le vamos a dar el encendido. Como podemos ver, el computador nos da imagen, pero nos manda directamente a la BIOS. Esto no debería ocurrir porque debería directamente, después de mostrar el logo, arrancar el sistema operativo. Pero al darle control al suprimir para ver si nos da algún arranque, podemos ver de que pasa exactamente lo mismo. Nos manda directamente a la BIOS. Podemos ver en esta parte de derecha la prioridad del boot. No tenemos ningún disco de arranque, aunque nos detecta un disco Western Digital de 160 GB, pero no detecta que haya algún sistema operativo dentro de este disco. En estos casos, antes de destapar o antes de dar un diagnóstico directo de cuál es la falla que tuviera el computador, podemos utilizar un sistema que se llama Hayden's Boot, que es un sistema operativo portable que en estos casos, cuando el disco duro no nos detecta o no nos permite arrancar el sistema operativo para el computador, podemos arrancar un sistema operativo portable para revisar de forma independiente con un sistema operativo independiente. Entonces lo que haré es conectar la memoria. Con la memoria conectada, le damos control al suprimir. Al darle escape nos manda directamente a una parte de la BIOS que es que nos deja seleccionar en sí con qué queremos arrancar. En este momento acercaré un poco el computador. Ahí podemos ver que nos detectó lo que es una memoria Kingston Data Travel. Seleccionamos en sí la memoria. Aquí nos muestra la memoria que tiene lo que es Ventoy. Aquí yo tengo varias imágenes, pero en sí lo que vamos a utilizar es Hayden's Boot. Dejaremos un momento para que arranque. El sistema operativo Hayden's Boot ya nos arrancó. Aquí nos aparecen algunos letreros para cargar lo que son algunos drivers de red, pero en este momento no los vamos a utilizar para este caso en sí. Al ir al explorador de Windows podemos hacer un chequeo básico y sencillo. Podemos ver que detecta particiones, disco local C, disco local D, una partición reservada para el sistema. Entonces podemos deducir con esto que dentro del disco sí hay un sistema operativo y tiene carpetas de Windows y en sí del sistema. Pero algo que podemos utilizar aquí y que tiene integrada Hayden's Boot es el programa Crystal Disk. Crystal Disk nos puede dar un diagnóstico bastante aproximado de cómo está la salud del disco. Abrimos Crystal Disk y la primera pantalla que nos muestra es clara. Nos muestra aquí un letrero amarillo de caution, de advertencia, que nos dice que el disco, esto lo que significa es que el disco está en riesgo. O sea que el disco y su salud ya no es la apta y ya no es la mejor para cargar un sistema operativo o hasta para guardar archivos dentro del disco. Entonces esta puede ser y es nuestra razón principal de por qué no nos arranca nuestro sistema operativo. Entonces con esta información clara sabemos de que el fallo está en el disco duro, entonces lo que se debe hacer es reemplazarlo. Tenemos aquí alguna información adicional, por ejemplo que es un disco mecánico, podemos claramente por la información de las RPM que tiene el disco, tenemos también la cantidad de horas que estuvo trabajando y también lo que es la cantidad de encendidos que tuvo. En la cantidad de horas dice 11.000 horas, o sea que ya es bastante, junto a 11.000 encendidos, así que son números bastante curiosos sobre esto. Vamos a cerrar esta ventana, apagaremos el sistema, el computador, y procederemos al desarmado. Para el desarmado vamos a utilizar herramientas bastante simples, bastante básicas. Tenemos un kit de destornilladores que tiene bastantes puntas. Tenemos lo que son también las espátulas para deslizarlas sobre la carcasa y así poderlo destapar. Espátulas bastante delgadas. Tenemos también espátulas un poquito más anchas. De este lado tenemos lo que es un imantador o desimantador. Son
pues lo que viene el kit, no lo vamos a utilizar, y lo que es el destornillador, que lo tenemos acá, y que tiene su característica de que sus puntas son intercambiables. Es un kit bastante básico, es funcional, no es el mejor, pero es bastante funcional. Y tenemos lo que son destornilladores de precisión junto a una espátula que es directamente metálica. Yo la suelo utilizar bastante. Hay que tener bastante cuidado con el uso de las espátulas metálicas porque puede ocasionar en sí rayones o que nosotros rayemos la carcasa del portátil, y eso no es lo que queremos en sí al realizar una reparación. Ahora, antes de proceder con el desarmado del equipo, voy a decir algunas recomendaciones que siempre se usa y siempre toca tener en cuenta antes de manipular dispositivos electrónicos. Cualquier dispositivo electrónico, no, esta información no es exactamente y no se usa directamente solo para computadores, sino para cualquier intervención que hagamos y nosotros manipulemos lo que son circuitos electrónicos. Y estas recomendaciones son sobre la estática que nosotros tenemos. La estática es uno de los mayores enemigos de los circuitos electrónicos, así que nosotros tenemos que tener bastante cuidados para esto y sobre esto. Así que lo más recomendable que se puede utilizar es una manilla antiestática. Estas manillas suelen venir de color azul y se suele conectar a una parte metálica para que cualquier contacto que nosotros hagamos se dirija hacia allá. En este caso yo no tengo ninguna manilla antiestática, pero lo que sí se puede hacer y es recomendable y nos da más seguridad a la hora de manipular el dispositivo es tocar alguna superficie de metal o una superficie conductora. ¿Para qué? Para que en sí nosotros podamos descargar todo ese exceso de energía que podamos tener y que se descargue ahí en ese objeto de metal y no en el dispositivo electrónico. En este caso mi mesa, la base es de metal, así que la mantendré mis manos ahí sobre algunos segundos y así me aseguraré de que se descargue un poco la estática. Este no es el mejor método, ya mencioné, el mejor método es utilizar la manilla antiestática, pero también es bastante efectivo y se usa bastante. Además de la estática, algo muy importante en cualquier reparación que se haga es que el computador nunca debe estar conectado a la corriente. Con nuestro computador listo, podemos pasar al desarmado. Cabe aclarar de que la superficie en la que estoy haciendo este desarmado de mi mesa, esta parte es de cuero, no es conductora, así que es bastante segura para realizar este procedimiento. Así que lo que vamos a proceder es retirar tornillo por tornillo. Algo muy importante sobre los computadores Asus, en varias marcas también sucede, pero es bastante más común en los computadores Asus, es que cada uno de los tornillos tienen un tamaño diferente. No podemos utilizar el tornillo del centro y ubicarlo en esta esquina de acá o en esta esquina de acá, porque su tamaño es diferente y podríamos ocasionar daños en lo que es la carcasa del computador. Así que en el momento en el que vayamos a retirar cada uno de estos tornillos, debemos ubicarlos en orden o dejarlos directamente ahí y taparlos con una cinta para que así no perdamos en sí el puesto del tornillo y no tengamos problemas más adelante. Listo, con todos los tornillos ya retirados, podemos ver en la parte de acá que los ubiqué exactamente en el orden y en el puesto en los que fueron sacados para la hora de volverlo a tapar y volver a poner los tornillos, sepa exactamente dónde va cada tornillo. En este momento voy a proceder a utilizar la espátula metálica y aquí hay una particularidad sobre los computadores Asus y es que la tapa no es la que sobresale, esta tapa se queda quieta. Lo que sobresale y lo que sale es en sí el teclado. Lo que es toda esta parte de color gris, esta es la que se levanta y sale. A la hora de levantar toca tener mucho cuidado porque tanto el flex de nuestro touch como del teclado están conectados. Entonces, a lo que lo vayamos a levantar esta tapa, vamos a tener visibilidad de estos flex y debemos desconectarlos con mucho cuidado para que no se nos dañen y así podemos retirar toda la tapa superior. En este momento vamos a proceder con la retirada de la tapa. Con mucho cuidado vamos a introducirla y vamos a tratar de ir abriendo, como se puede observar. Ya para seguir más adelante con este procedimiento voy a utilizar esta espátula que es más cuidadosa, evita que se pueda rayar en sí la carcasa y es un poco más cómoda. Podemos ir haciendo estos movimientos para ir desajustando la tapa y que este en sí se vaya abriendo. Debemos sobrepasar esto por todo el borde de la tapa
para que así esta salga de una forma correcta y esté completamente floja. Para este punto la tapa ya se abre libremente, así que podríamos sacarla, pero como mencioné anteriormente, al abrir esta tapita podemos ver directamente ahí dos flex o dos buses, también conocidos como buses de datos. De primeras tenemos este que es el bus de teclado, conecta lo que es el teclado a la board, y este más delgadito es el bus del touchpad que conecta pues en sí el touchpad a la board. Entonces, de forma muy cuidadosa, estos flex tienen un seguro que en el momento en el que lo levantemos, el flex ya podrá liberarse de forma más sencilla. Ahí podemos ver que se levantó y podemos retirar el flex. Aquí podemos observar este movimiento de color negro. Este es en sí el seguro. El mismo proceso tiene este flex delgadito, lo levantamos, el flex del touch ya puede ser desconectado. A este punto ya podemos completamente retirar lo que es la tapa superior. En este momento ya tenemos una vista general de lo que es el computador. Tenemos algo muy curioso, y es que la board tiene soldada la RAM, no es un módulo independiente, así que la RAM principal está directamente soldada a la board. Tenemos aquí lo que es el flex de pantalla, lo que conecta la pantalla. Tenemos aquí lo que es el ventilador. Debajo estaría lo que es nuestro disipador. Aquí sale el aire y por debajo llega directamente al procesador para que esto nos refrigere nuestro computador y pues en sí la CPU. Tenemos aquí también el módulo de Wi-Fi que está conectado vía un puerto PCI Express Mini. Tenemos aquí más conectores. Tenemos aquí este bus de datos que es el bus que conecta el disco. Mira, podemos ver de que aquí está el disco y mediante un flex se conecta a la board. Aquí tenemos otro bus de datos que va desde la board hasta esta otra esquina, que es un módulo que nos aumenta lo que es un puerto USB, nos aumenta lo que es también un jack de audífonos y un puerto SDH. Además de eso tenemos lo que es la batería. Aquí tenemos el conector de sonido, aquí podemos ver todos los cables que llevan. Aquí están los parlantes, parlante izquierdo, parlante derecho. Algo que en muchos computadores modernos ya no viene, y este computador aún lo incluye, es una unidad de CD. Aquí tenemos la unidad de CD y mediante esta zona se conecta. Aquí tenemos lo que es el conector del ventilador. Aquí en esta parte, este cablecito es lo que lleva el cable a la antena Wi-Fi. Ahora lo que voy a hacer es desconectar todos los componentes, los tornillos que tenemos en esta esquina y estos otros tornillos, para poder mirar el procesador y dónde está su disipación. Pasaremos a retirar lo que es el disco, que vamos a hacer el cambio más adelante. Nuestra board ya estaría lista para salir. Aquí tenemos una vista más cercana de la board, los componentes que ya se mencionó anteriormente, la memoria RAM soldada, la conexión de la pantalla, tenemos los diferentes conectores de flex, conector de teclado, conector del módulo independiente de USB, conector de disco duro, touchpad, nuestro módulo de Wi-Fi y los conectores básicos del computador, que ahí está VGA, HDMI, USB y USB tipo C, puerto RJ45 y puerto de carga. Debajo ya tenemos un poco más de información de el computador. Aquí podemos ver el disipador directamente que refrigera el CPU. El CPU tiene gráficos integrados, así que por eso tiene una sola llegada de la disipación. Aquí tenemos lo que es el módulo para ampliar la memoria RAM. Podemos observar también más claramente lo que es la conexión de la batería y lo que es la conexión de la unidad de DVD. Ya con esto claro, procederé a armar el computador.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es proceder al cambio del disco. En algunos modelos de computadores portátiles el disco viene en un estilo de jaula, que es lo que vemos aquí, esta parte metálica. Esto es lo que aloja el disco para poder fijarlo de manera más segura a lo que es el chasis del computador. Aquí tenemos lo que son 4 tornillos. Estos 4 tornillos los vamos a retirar. También vamos a retirar este flex para retirar el disco defectuoso y poner el disco sólido SSD. El disco defectuoso ya lo podemos dejar a un lado. Y el disco que vamos a instalar es este disco Kingston SSD de 240 GB. En este momento mostraré cómo se conectan en general estos flex a la board y podemos ver que es un procedimiento bastante sencillo. Aquí podemos ver que tiene un seguro. Este seguro es el que nos indica cuando está sujeto nuestro flex. Cuando está abajo significa de que ya está sujeto y cuando está arriba significa que está listo para poner un flex y está abierto. Aquí ubicamos lo que es el flex. Listo. Aquí cómo sabremos de que el flex está bien puesto es porque esta línea de aquí se alinea completamente con lo que está en la board. Y aquí está bien conectado con estas paticas de lado a lado. Con esto ya podemos bajarlo y nuestro disco nuevo ya estaría conectado. Con los tornillos puestos podemos proceder a conectar lo que es nuestros flex o buses de teclado que está aquí y nuestro flex del touchpad. Y lo último que nos faltaría es ubicar los tornillos. Al inicio del desarmado, el computador estaba en esta dirección, donde la etiqueta estaba hacia arriba, y con eso nos podemos guiar para poner los tornillos en su ubicación correcta. Listo, ya con todos los tornillos listos, nuestro computador quedó perfectamente armado. Ahora lo que procederé a hacer es a ampliar la memoria RAM, porque como vimos anteriormente, tiene la RAM soldada directamente en la board y es una RAM con una capacidad de 4 GB. Vamos a aumentarle a otras 4 GB. En este modelo de computador es un proceso bastante sencillo, porque podemos ver aquí que tiene una apertura y una abertura donde podemos retirar la tapa y hacer la ampliación de la memoria RAM de una manera mucho más sencilla y mucho más práctica. Ahora, aquí tenemos nuestra memoria RAM. Podemos ver que es una memoria RAM de marca ADATA con una capacidad de 4 GB, con un bus 2666 y es una RAM de tipo DDR4. Las memorias RAM se pueden identificar en su tipo de forma sencilla porque nos muestra aquí en el escrito de la etiqueta. También en la ranura que tiene la memoria RAM, esta ranura varía, depende del tipo de memoria que es. Por ejemplo, en las DDR1, DDR2, la ranura está un poquito más hacia un lado. Y de DDR3, DDR4 y DDR5, esta ranura está un poco más al medio. Procederemos con la instalación. Debemos asegurarnos que la ranura coincida correctamente con la que tiene la memoria RAM junto con la que está aquí en el socket. Entonces podemos ver que ahí coincide. Deslizamos un poco hacia el frente y lo único que debemos hacer aquí es empujar la memoria RAM. Podemos ver que los seguros de este lado como de este lado la aseguran y ya quedó correctamente instalada. Después de este procedimiento, lo que procederé a hacer es volver a arrancar con la memoria, con Hidden Boot y
volveremos a hacer ese mismo chequeo con el programa Crystal Disk y veremos la salud del disco. Vamos a ver el disco y podemos ver que ahora ya cambia. Ahora dice que tiene una salud buena del 96%, que es un disco Kingston de 240 GB. Con esta información ya podemos proceder a la instalación del sistema operativo Windows. Este es un proceso bastante sencillo, así que voy a saltarme este paso y voy a mostrar directamente el computador ya con el sistema operativo funcionando. Ya en este punto le he instalado dos sistemas operativos al disco duro, Windows 10 y Windows 11. Así que en este momento lo que voy a proceder es conectarlo y darle el encendido y mostrar que la falla ha sido resuelta. Y podemos ver que el computador ya arranca y funciona correctamente. Podemos ver que el sonido funciona correctamente, el teclado también funciona bien. Y la cámara también funciona de una manera correcta. Bueno, como pudimos ver en el video anterior, se solucionó el problema reemplazando lo que es el disco, haciendo el diagnóstico correcto, usando las técnicas correctas y haciendo un buen procedimiento. Aquí tenemos el computador correctamente funcionando y eso sería todo. Agradezco al ingeniero, muchas gracias.